cuando que el contenido ácido del estómago se regresa hacia el esófago debido a que hay una falla en el esfínter esofágico inferior. Lo que hace este esfínter esofágico inferior normalmente pues, es que evita que los ácidos y los alimentos se suban hacia el esófago. Lo que puede causar es que si se ocurre de manera frecuente puede causar lo que sería inflamación del esófago o esofágitis, y si ocurre de manera prolongada pues puede causar úlceras o el esófago de Barrett. Yo te muestro. Ok, tenemos, ese es un trastorno digestivo muy frecuente. Ese se presenta del 10 al 20% de países occidentales. Del 10 al 15% es en Latinoamérica. Tenemos que este puede afectar a todas las edades, pero es más común en los adultos. Este no diferencia entre si es hombre o mujer, ese se presenta en los dos, aunque existen un poco más de complicaciones en los hombres. Los factores de riesgo, pues principalmente es la obesidad, el embarazo, la hernia hiatal, tabaquismo, alcoholismo y dieta rica en grasas, si consumimos chocolate, café o irritantes. Esta incidencia aumenta y eso está más, o sea, para que aumente esto es más relacionado con personas que tienen obesidad o su estilo de vida pues no es tan bueno, si lo vamos a decir así. Siguiente. Como ya mencionó Arely, pues existen, o sea, se puede provocar esofagitis, estenosis y esófago de Barrett, es como de que las consecuencias más importantes, por así decirlo. Ok, y ahora de la definición de la enfermedad de reflujo gastroesofágico o EGE, más corto. ¿O no tienen el apuntador para hacer eso? Ahora, ¿cómo comienza esta fisiopatía? Pues bueno, el problema central de esta patología es que hay una falla en el mecanismo de antirreflujo entre el esófago y el estómago, causando que haya un reflujo del ácido del estómago y que se termine viajando hacia el esófago, ¿no? Bastante simple. Normalmente la manera en la que termina funcionando el sistema antirreflujo es de la siguiente. Pues esto va a ser una barrera que evita que el contenido gástrico regrese. Va a estar formada por el esfínter esofágico inferior, o EEI, de corto, dando un tono basal alto. Básicamente está causando que se termina como contrayendo pues, el esfínter esofágico y de esa manera pues, no se termine regresando el ácido y la bilis. Va a ser formado por el ángulo de His, que es esta parte que se encuentra aquí, que funciona como válvula, el diafragma crural, cuál va a ser la parte posterior del diafragma, pues da refuerzo al EI, la peristalsis esofágica, que va a limpiar el ácido regresándolo hacia el estómago, y la saliva que neutraliza el ácido pues se encuentra pues, en todo el esófago. Ahora, cuando hay una enfermedad, cuando se encuentra la hernia específicamente, se va a alterar esta barrera, va a ocurrir un reflujo del contenido gástrico formado por ácido y bilis. Va a ser causado por tres mecanismos principales. El primero y el más común, la causa principal, va a ser la relajación transitoria del EEI. El EEI se relaja sin deglución. Normalmente pues va a estar contraído, ¿no? Y solo se va a terminar relajando cuando uno deglute. En el ERGE pues va a haber, lo más probable, causa principal de nuevo, una relajación sin deglución, lo cual va a permitir que el ácido termine regresando, o bueno, no regresando, sino que se termine subiendo para el esófago. ¿Y por qué es que se termina dando esto? Pues por el aumento de distensión gástrica. Comer mucho, muy rápido, tomar refrescos o ingerir otras sustancias que terminan favoreciendo la relajación del EEI, como las grasas, alcohol, cafeína o nicotina. Siguiente, por favor. Las consecuencias de esto va a ser, pues, bueno, primero, los otros dos mecanismos principales va a ser una hernia hiatal, lo cual pues va a hacer que se pierda el soporte del diafragma y como ya mencioné previamente, el diafragma apoya dándole mucha resistencia al EI. Si es que termina habiendo una hernia hiatal, que se termina comprometiendo el diafragma y por ende se puede comprometer el EI, y también un retraso del vaciamiento gástrico. Eso no es muy común, pero pues puede ser una causa también, dando que pues un mayor volumen en el estómago va a causar que se termine aumentando la presión dentro de este y causando reflujo. Ahora sí, las consecuencias fisiopatológicas de estas va a ser que pues como el esófago no está diseñado para resistir el ácido como está el estómago por diferentes células y mucosas, lo que va a ocurrir es que va a ocurrir una irritación causando esofagitis. Si continúa esto, puede causar una inflamación crónica. Esto puede evolucionar de dos maneras, pues causando una metaplasia, lo cual causaría un esófago de Barrett, aquí como se ven en estas imágenes, o una ulceración o estenosis en casos más graves. Pues la clasificación del esófago de Barrett
visualización del pH esofágico de 24 horas va a estar normal, pues aquí ya el esófago va a estar expuesto a lo que sería el ácido. Y pues en endoscopía pues ya vamos a presentar lo que serían las erosiones. Pues aquí el ácido pues ya dañó el esófago y pues esto se puede ver. En la erosiva pues los síntomas el paciente puede tener o no puede tener síntomas de reflujo. Y la monitorización del pH esofágico de 24 horas pues va a estar normal, por lo cual el esófago ya va a estar predispuesto a lo que sería el ácido. Y pues en endoscopía pues no va a haber erosiones. Aquí el paciente sí tiene reflujo verdadero, pero todavía no ha llegado al punto de producir lesiones visibles. Y pues en el reflujo esofágico no erosiva con exposición anormal al ácido, pues no va a estar, el paciente tiene síntomas de reflujo, el pH de 24 horas sale normal y pues en endoscopía pues no va a estar presente erosiones. Aquí el paciente siente síntomas parecidos al reflujo, pero no hay evidencia objetiva de que haya ácido ni haya daño en la utilidad de eso. De esta tabla, se supone que la menos grave es la entonces, ¿por qué dice que los síntomas en la más grave pudieran no tener síntomas y en la más leve siempre van a estar presentes? ¿No estaría al revés? Pues que sí le encontré. Pero sí. Sí, a lo mejor la pusieron. Es la saqué de una guía de práctica clínica. Sí, pero sí se entiende lo que estoy diciendo, ¿verdad? Sí. Donde se supone que si no hay erosión y hay una exposición normal al ácido, pudiéramos tener unos síntomas, pero cuando ya hay daños erosivos, pues normalmente siempre va a haber síntomas, ¿no? Yo creo que ahí está mal esa tabla. No sé, tal vez porque se termina como, evolucionando muchísimo, se termina perdiendo hasta como pues, la sensación. Sí, pero se pierde la sensación en algunos puntos. Vamos a suponer que tienes una úlcera, como una zona donde hay una quemadura, ¿no? Que dicen que cuando hay quemaduras de tercer grado ya no hay sensibilidad, pero en algún punto no hay sensibilidad de donde está la quemadura, pero hay un punto de transición entre la quemadura de tercer grado y la piel sana, ¿no? O el tejido sano. Entonces en ese punto habría síntomas y dolor. O sea, sí tendría por qué tener síntomas. Ok. ¿Qué más? Bueno, continuando con el cuadro clínico, vamos a tener síntomas principales como la fibrosis, que es la acidez retrosternal, la regurgitación ácida, que es el paso de contenidos gástricos a la boca de sabor agrio o amargo, y según la guía de práctica clínica, con estos dos síntomas ya podemos dar un diagnóstico clínico. Continuando con los síntomas extrahepáticos, que son más atípicos pero sí se suelen presentar, son la tos crónica, la disfonía, que es el caso de timbre de voz un poco más ronca, el dolor de garganta, el globo faríngeo, que es la sensación de tener algo atorado en la garganta, pues así simplemente, asma, dolor torácico no cardíaco. También van a presentar síntomas de alarma ya en una estilitis más crónica, como la disfagia, que es la dificultad para tragar, la odinofagia, que es el dolor al tragar, la pérdida de peso voluntaria, vómitos persistentes, sangrado digestivo en casos más graves y anemia. Pues complicaciones, como ya había mencionado mis compañeros, vamos a tener esofagitis erosiva, que es la presencia de úlceras en el esófago que se va a diagnosticar mediante endoscopía de tubo digestivo alta, la estenosis esofágica, que es más que nada la cicatrización del esófago mediante la presencia del ácido constante, y en el peor caso el esófago de Barrett, que ya es un síntoma que indica más a cáncer y que hay una metaplasia de las células del esófago. No, pero no es un síntoma, no es una condición, sí. es una metaplasia. Con respecto a, si yo estoy de acuerdo nada más en lo del asma, pues ahí habría que agregar que más bien no es asma, es un cuadro que se puede confundir con un asma. Normalmente nos dan cuadros de infecciones de vías respiratorias, que pueden ser altas o incluso bajas, recurrentes, de mal manejo, de baja respuesta al manejo, y que en realidad se trate o sea, que estén siendo tratadas por el médico, como les estoy diciendo, como un cuadro de infeccioso
vías respiratorias o incluso un paciente donde se está pensando que se trata de asma y que en realidad no es asma. ¿Con un diagnóstico diferencial? Sería más bien sin diagnóstico diferencial y que en realidad no tiene asma en un paciente, sino que tiene reflujo. Entonces, cuando te dan a un paciente que no responde al manejo del tratamiento, puede ser reflujo. Para el diagnóstico clínico, como ya mencioné, los síntomas van a ser fibrosis y resucitación ácida. Para un criterio diagnóstico funcional, pues ya vamos a tener lo que es el inhibidor de hormonas de protones por 4 a 8 semanas, que como prueba terapéutica puede confirmar el diagnóstico. Vamos a tener identificación de datos de Arana, como ya mencioné anteriormente, y endoscopia digestiva alta, que va a realizarse para identificar complicaciones en el diagnóstico o en caso de sospecha. También indica síntomas de alarma, una falta de respuesta al inhibidor de bomba de protones o el reflujo gastroesofágico. Vamos a tener estudios funcionales como la pH-metría esofágica de 24 horas, indicada en síntomas persistentes, diagnóstico incierto antes de cirugía. Eso lo vamos a resolver ahorita. Pues más que nada es cómo funciona aquí la pH-metría, que el paciente tiene que estar en ayuno mínimo de 6 horas antes de realizar el estudio. Se va a colocar la sonda fina y flexible a través de la fosa nasal hasta el esófago. El pH sensor se coloca 5 centímetros por encima del esfínter esofágico inferior. Bueno, sobre acá. Y la sonda se conecta a un registrador portátil que almacena los datos durante 24 horas. O sea que el paciente va a estar realizando sus funciones diarias normalmente mientras que la prueba se funciona. El registrador se va a retirar hasta el día siguiente porque pues ya se van a poder realizar o analizar los datos que se tomaron el día anterior. Y allá dice que el sensor detecta cambios y acidez en el pH, registra episodios de reflujo ácido del pH menor a 4. Como resultado vamos a tener que se considera anormal en tiempos de exposición ácida mayor a 6% del tiempo total del monitoreo, como ya indica en la gráfica. Y ya eso sería todo esto. Bueno, ahora vamos a pasar por los esto por imagen. Esa es la bella tablita porque son, cuando no entendía, pues ya no entendía. Pero bueno, lo que vamos a tener aquí va a ser vamos a utilizar mucho fluoroscopía. En los dos temas que les venimos a exponer, la mayoría va a ser fluoroscopía, los estudios que vamos a analizar de hallazgos. Más que nada vamos a tener la serie esófago gastroduodenal, que pues va a ser una imagen dinámica, pero que es fluoroscopía, que más que nada esto nos va a ayudar, que nos puede mostrar esta imagen, que es lo que vamos a ver a continuación. Podemos ver el reflujo, obviamente se va a utilizar contraste porque va a ser variado, así decía cuando le dije. Y pues vamos a, por ejemplo, encontrar el reflujo, cuando pues, ya se le dé el contraste al paciente, esofagitis, que vamos a encontrar pues anormalidades en la mucosa, estenosis, o muy importante que va a ser también, pues, que va a ser algo que va también a ocasionar, o bueno, es que la hernia hiatal va a hacer que el esfínter esofágico inferior no cumpla de manera adecuada su función, entonces también por eso se puede producir el reflujo. Y pues también tenemos la fluoroscopía, que pues es una imagen en tiempo real. Pero es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo, pero así no salió. Sí, los dos primeros es la misma cosa, ¿no? Es lo mismo. O sea, porque la serie esófago gastroduodenal es un estudio que se realiza mediante control fluoroscópico o con un equipo de fluoroscopía. Y lo vemos con la endoscopía, pero pues esa, que ahorita les puso el Santiago una imagen, creo que con esta base, porque yo puse pura de fluoroscopía. Y pues la pH-metría esofágica se las explicó ahorita mi compañera Nayeli muy bien con una bonita imagen. Entonces vamos a pasar a ver lo que nos importa, que son, pues es eso, lo más importante. Sí, y comentando que pues obviamente que el reflujo no, la endoscopía no va a ver el reflujo, Va a ver el sino esófago de las barriga. consecuencias del reflujo, ¿no? Ajá. Y la pH-metría, que es la que les acaban de comentar, que es el índice, el gold estándar, ¿no? Okay. Bueno, esta es una bella imagen. Pues más que nada, esta va a ser una enfermedad por reflujo gastroesofágico leve.
así a simple vista que pueden ver que se ve rarito. Recuerden que esta es una imagen por contraste, ¿ok? Entonces es una fluoroscopía con contraste de bario. Entonces, esto de aquí es donde pues va a estar el medio de contraste y podemos ver cómo, o sea, realmente aquí hay una, si no es el ensanchamiento de la unión gastroesofágica con un leve reflujo de contraste en la parte inferior. De hecho, aquí pues está señalado. Ahorita más adelante les voy a poner unas donde se ve bien la hernia y todo eso. Pero esto es nada más para darles una idea de lo que vamos a ver. De hecho, si la haces al siguiente, por favor, exacto. ¿Le puedes explicar el dedito? Mira, está bien padre este video. Igual, me van a decir por qué se ve, ahí sí se reflujo. Porque se ve, o sea, el anterior que les puse se miraba blanco y esto se ve negro. Este es porque está invertido, pero los dos son un contraste de bario, ¿ok? Para que no nos hagamos bola. El paciente pues va a presentar aquí, si se ve pues una pequeña hernia de hiato. ¿Alguien que la pueda ver? Que me diga, ahí lo miro. Está bonita, ¿sí, verdad? Está bonita. Relleno de bario porque pues recordemos que el paciente se tomó el contraste. Y pues con el paso del tiempo se observa la relajación del esfínter esofágico inferior, que lo que va a ocurrir es que pues se va a hacer un retroceso, se va a regresar el ácido y pues aquí queda en este video muy bonito como lo ven. Por favor. Y ok, esto de aquí siempre que le pregunté al doctor que me hizo un poquito, bueno, aquí no van a ver lo del reflujo. Más que nada esta secuencia de imágenes es cuando el paciente está tomando el contraste. Ok, lo que ustedes ven aquí es el contraste. De hecho, pues aquí abajo les puse. El bario va a atravesar el esófago, va a llegar hasta por las arteriales proximales y todo se va a ver normal, aparentemente. Pero, ¿le puedo dar a la siguiente? Por favor. Aquí está. Aquí se supone que ya se tiene que ver lo del reflujo, pero algo que me dio mucho la atención cuando estaba leyendo estas imágenes es que muchas veces cuando se está realizando el estudio en el momento no se va a ver, o sea, lo del reflujo, que como que tarda algo más de tiempo, o sea, como que en el momento no sé por qué se pueda, algo simple. No, lo que pasa es que en el momento no lo sabes porque apenas va bajando. Por ejemplo, mira, si quieres, bueno, como tal tenemos la imagen de la derecha, es una imagen estática, porque si yo les digo, es el reflujo, pues no van a decir que sí, pero si les digo, no, es que apenas estaba bajando el medio de contraste, pues no me pueden decir que no, porque es una imagen estática, ¿no? Como la primera que nos enseñaste también. Sí, yo, bueno, entonces a lo que se refiere es que es más tardío porque primero tiene que aclarar, se dice aclarar el esófago. O sea, ¿qué quiere decir? Que tiene que bajar todo el medio de contraste, limpiarse el esófago, por así decirlo, y ahora sí ya vamos a ver el reflujo. O sea, ya que llegó al estómago ya no tendría por qué regresar. Y de hecho, por ejemplo, la verdad estas imágenes no la entendí. Yo le entendí más a esta que está lateral. Es que de hecho en las dos de ellas no se ve. No se ve, ¿verdad? Es que tú le podías mover y yo le saqué. No, es que hay que entender que el reflujo es de repente, pues o sea, de repente el paciente de hecho pareciera que sí se ve un poquito en esa. ¿En esta? No, en la de la izquierda. Ahí se alcanza a ver un poquito, ese que está hacia arriba. ¿Esta cosita? Hacia arriba, hacia la izquierda, todo eso que está ahí. No los alambres, ¿no? Ahí se ve, eso pudiera ser que se esté apenas bajando o ya hay indicios de que sí hay reflujo, pero muy leve, ¿no? Y ya en la última sí se ve, si estuvieran en orden de cómo fueron tomadas, sí estaríamos pensando que ya hay reflujo. Y no nada más en la bolita ahí, ¿hasta dónde llega ese reflujo? Señálanos hasta dónde está el medio de contraste. Pues el medio de contraste abarca todo esto. No, más arriba, mira, ahí se ve una raya. Sí, eso. Más, entonces, pudiera ser que, por eso les digo que... Son estas dos rayas, la Mariana no vio, pero esas son... No, es que realmente estoy pensando por qué está chueco el paciente. Porque está lateral, es lateral. Es que estas no lo ves como radiografías. así, pues. Estas son unas radiografías con contraste. Se me olvidó pasarles, estas son radiografías. No, sí les diste. Sí les dije, y está de lado el paciente porque es lateral, entonces no está viendo así, pues. Sí, pero no está tan lateral. Cuando vimos la clase, les enseñé dos posiciones donde se acostaba el paciente boca arriba en oblicuo, era una proyección, una posición que se conoce como de Hampton, y una como de nadador en el cúbito prono, que era como oblicuo, como así, nadando. Entonces ahí hasta hicimos el ejercicio.
de que si estaba boca arriba o boca abajo, a ver si se acuerda. Lo del fondo. Lo del fondo. No, si vemos dónde está el medio de contraste, ¿en el fondo o en el antro? En el fondo. Entonces, ¿el fondo está más posterior o más anterior? Posterior. Entonces, ¿cómo está acostado? Boca arriba, un circuito sutil. Muy bien. Pero, Entonces está un poquito oblicuo así. ajá, Como un poquito de como tapachuelo. Sí, ¿por qué? Porque no se puede, no nada más se chocan en la P, porque no salen igual de bien como ahí se puede evidenciar en esta posición mejor la unión esofágica. Y esta es la estenosis esofágica benigna. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues va a ser un resultado. Una consecuencia. Una consecuencia del reflujo. ¿Qué ocurre? Bueno, creo que mi compañero no sé si lo explicó. Muy barrio. Bueno, que pasa que por el reflujo el esófago se irrita. Entonces, cuando va a estar irritado va a haber esofagitis. Y luego esa esofagitis se cura porque va a cicatrizar. Y ese es el proceso. Entonces, pues el esófago, por eso se lleva a cabo una estenosis, pues se va a estrechar de tanto estar irritado, curándose. Y pues aquí en esta pantalla pues se va a observar un reflujo gastroesofágico sin hernia de hiato, o sea que no hay hernias. Y lo que ocurre es que pues va a estar lo curioso aquí, por ejemplo, cuando aquí pueden ver la estrechamiento, ¿no? O sea, la estenosis. Y lo que ocurre es que esta sabemos que es benigna porque tiene los bordes lisos y regulares. Si no los tuviera lisos, irregulares y bonitos, o sea, si algo está muy limitado aquí, o sea, delimitado bien, sería ya malita. En este caso, pues es benigna porque pues está limitado. Ahora, sí parece que sí hay una hernia. ¿Es esta, no? Sí, que no tenía, ¿no? Es que en radiopedia dice que no tenía, pero yo sí veo. No, sí, exactamente. Ya estás hecha. ¿Qué es lo que le vemos? ¿Qué le dijiste la otra vez? ¿Qué es lo que le vemos? Porque si es una cosa gástrica, estamos viendo ahí. Los pliegues. O los pliegues gástricos. ¿Sí se ven? Sí. A ver, señores. Pues Esas imágenes como un poquito más radiotransparentes. No. pues son estos. Eso sí son, también. Ahí está. Pero en la hernia se ve también. O que salga Santiago y no Sí lo ves en la hernia. Sí. A ver, señálame. Otra vez en la Los que están pasando, a veces uno y hay otro en medio, exactamente en medio. O sea, que no se ve muy bien porque son los cuadritos. Gris, claro. Sí. O sea, la veo de esto. Ese, ándale, hay otro paralelo. Paralelo a ese. Literalmente en el medio de los blancos. Exactamente. Eso no sé, aquí se ve diferente. Aquí se ve salte. No, entonces, les digo, imagínense, si radiopedia hubiera un caso así, se equivocan. De hecho, hay unos. De hecho, traigo uno. Ahorita les digo. Bueno, pero entonces si tiene ese dentro de la hernia, una hernia tan pequeña, el reflujo, que en una imagen estática les digo que yo no podría afirmar que si es un reflujo. Si alguien me manda esa fotografía, porque yo no sé si apenas se lo está tomando o ya estaba abajo y se le está subiendo. Lo que sí estamos seguros que tiene es una estenosis. Quizá. Se le hizo así. Y pues ya. Esta de aquí es otra. Pues esta sí está asociada a hernia, pero igual a la dijimos que también, pero pues aquí está muy obvio. Aquí están los de estos. Y pues también es una estenosis peptídica larga del esófago asociada a un hernia de hiato y enfermedad por el flujo gastroesofágico. Y pues nada, pues está muy obvio, pues está la hernia, que aquí podemos ver el contraste como va subiendo. ¿Y hasta dónde sube? Fíjate bien. Pues aquí ya se ve que va. Ahí hasta arriba, incluso arriba, ahí se ve. Muy bien. ¿Por qué? Porque es importante clasificar también el reflujo. No es lo mismo que sea poquito que llegue hasta la vía aérea. Okay. Pues ahora siguiente, por favor. Que eso también era duda mía, los síntomas respiratorios son por irritación por la vecindad que se dice, o sea, por estar ahí al lado. Sí, porque pasan esos ácidos a la vía aérea y producen inflamación. Bueno, esta imagen, la verdad, no voy a decir que está bien, porque fue la única que pude encontrar de esofagitis. Pero, pues no está muy salvaje eso. sí, pero es muy salvaje, yo sabía. Sí, Sí, está bien. la mayoría de las veces la esofagitis la podemos sospechar por engrosamiento de los pliegues que nada más deben de medir 3 milímetros y si miden más. Los pliegues en una esofagitis de todas maneras se conservan de manera longitudinal
Ahí no lo veo, los pliegues también los vamos a ver así como el Está muy estómago. feo. Pero esos son pliegues transversos. Y ya también se le puede conocer como esófago felino. No es así. Desde esta falange. No más. Por eso me dio miedo. Cuando lo vi. Bueno, y se le ven ahí, parece que tiene 2 úlceras. Sí, está pobrecito. Arribita, no, 3, 4 úlceras. Que son esas imágenes que un poquito más menos densas en el tercio medio en la imagen de la izquierda. Y la imagen de la derecha, todo lo que dije fue de la izquierda. La derecha, pues ella parece que tuvo ingesta de cáusticos, algo así salvaje, ¿no? Esa no es una imagen normal, que según el de la derecha, ¿qué pasó? Pues, Se tragó una espada como fue. pues se supone que es de fajitis y que se me nervio y al deslizante, pero a mí se me hizo muy raro. Ese tiene otra cosa. Sí, ¿verdad? Porque está saliendo medio de contraste hacia los lados. Y yo lo vi y dije, ay, todo está muy fea esta imagen. Ok, la borremos. No la quitemos, no Ya sabemos. veo que siempre es un poco peludo, pero no jodan ni. No puedo decir un chiste. Es que por eso me encontré, pero que la encontré. A ver. Qué bueno, porque tampoco yo la entendí. Dije, no, ella les pregunto. Ok. Yo sé que el esófago de Barrett no se puede ver con una fluoroscopía. De esa, la base se diagnostica, pues ya sea por clínica o endoscopía. Más que la endoscopía es la que, y por la muestra de Sí, por la células muestra de pequeñas, pues. endoscopía, Ajá, por la muestra de endoscopía. Pero encontré esta imagen, que es, o sea, ya se ve que el paciente tenía eso. O sea, ya la gente clasificó el esófago de Barrett, hicieron la fluoroscopía y encontraron estos hallazgos. Y pues por eso la puse. Más que nada, ay, no lo puse. Pero pues se ve ahí. No me cambió de columna. Pero se supone, había un circulito en la imagen, como que por aquí fue donde tomaron la muestra y se dieron cuenta que aquí es donde estaba la metaplasia. Pero si se pueden dar cuenta, pues también tiene de que el estrechamiento, está engrosado, o sea. Pues yo creo que a lo que se refiere es que se ve irregular la mucosa. Ajá, se ve irregular, decía eso, mucosa irregular. No sería diagnóstico. Sí, no sé, nada más lo quería poner porque se me hizo curioso de que dije, pues como lo vamos a mencionar, y encontré esta imagen que ya sé que sí tiene eso, y es fluoroscopía, dije, ¿para qué hagas? Bien. Muy bien. Ya. Muy bien. Pues para el tratamiento tenemos que empezar con medidas generales, luego pues se utilizan medicamentos y ya cuando pues es muy severo, pues vamos a la cirugía. Tenemos que en medidas generales pues evita que el paciente baje de peso, evite acostarse después de comer, evite ciertas comidas que tengan grasas, el consumo de alcohol, el consumo de café y picantes. Y también si la persona fuma, se busca que se suspenga, ya no fume. Y esto más que nada para reducir los episodios de reflujo. Y pues ya yéndonos a los medicamentos, tenemos que un ejemplo de esto sería el omeprazol y el esomeprazol, ya que estos disminuyen el ácido gástrico. Estos son de 20 a 40 al día, de 4 a 8 semanas. Estos son inhibidores de la bomba de protones. Estos son los más efectivos para evitar la producción de ácido. En otros fármacos, estos son como más alternativas en casos leves, por así decirlos, son el complemento del tratamiento principal, como ya se vieron los ejemplos anteriores. Estos pues son antagonistas, los antiácidos y los y pues ya yéndonos a la cirugía, ya siendo solamente en casos graves, tenemos pues el tratamiento quirúrgico, que es el fundoplicatura de Nissen. Esta es una cirugía laparoscópica donde el cirujano agarra la parte superior del estómago y pues la envuelve y esto la envuelve con el esófago y esto es para que no cruce el ácido. Esto pues ya se indica en casos severos y esto cuando no hay una respuesta hacia el medicamento inicial. Y pues también de que las complicaciones de esta cirugía, incluso los tratamientos, como ya habíamos mencionado, es el esofagititis, estenosis y el esófago de Barrett. Es más que nada tratamiento, es un manejo de todas, por así decirlo, de que cambios en los hábitos de la persona se busca principalmente, luego pues los medicamentos y ya pues en casos muy severos
ya pues la cirugía, pero normalmente se busca no llegar a la cirugía. Ay, no lo tengo Sí. ¿Qué quieres? ¿Qué figura? Sí, que medicina de Profe, para llevar duda, ahorita que mencionaban lo de los síntomas pulmonares. Esta enfermedad también es capaz de generar divertículos. Para haría medio esofágico. No. Bueno, pues nuestro siguiente tema es de reflujo, pero ahora de reflujo vesicouretral. Pues esta patología pues, es el reflujo vesicouretral, que se define como el paso normal de la orina desde la vejiga hasta los uréteres y también e incluso hasta el riñón. Se da debido a que hay una alteración en el mecanismo valvular que normalmente impide el retroceso de la orina. Esta condición pues, puede aumentar la predisposición de riesgos por infecciones urinarias y también puede ocasionar daño renal si no se trata adecuadamente esta enfermedad. Tenemos que la hipertensión se presenta del 1 al 2%, en población pediátrica y del 30 al 50% en niños con infecciones urinarias. Esta tenemos que es mucho más frecuente en niños pequeños y en predominancia también en mujeres, y en recién nacido es más frecuente en varones. Tenemos que los factores de riesgo para presentar esta enfermedad son los antecedentes familiares, malformaciones y disfunción física y también infecciones urinarias recurrentes. Esta disminuye con la edad, pues entre más chiquitos no cabe problemas. Muchos de estos casos pues se resuelve de forma espontánea. También de que tenemos enfermedades que están asociadas a esto son las infecciones urinarias recurrentes, como ya se había mencionado, cicatrices renales e hipertensión arterial y también daño renal. Nada más que fíjate, pues infecciones urinarias recurrentes, si se podría considerar como factor de riesgo, más bien es una asociación, ¿no? O sea, de que cuando tenemos un paciente pediátrico con infecciones de vías urinarias de difícil control o que está padeciendo de infecciones de vías urinarias frecuentemente, más bien esa sería una consecuencia del reflujo, ¿no? Más que lo que le va a producir el reflujo. ¿Ok? Por eso es que aparece también después En la asociación. en la asociación. Creo que también en el fisiopato. La neta, que estos están bien simples. No, es de que se regresa. Ya, eso es todo. O sea, el terreno pero me gustó más. Estuvo muy chido. Por eso no tuve inspiración, güey. Bueno, neta, está bien aburrido hacer estas cosas. El problema principal de esto pues, va a ser un fallo del mecanismo que evita que la orina regrese a la vejiga, de la vejiga hacia los uréteres y riñones. Es muy similar al Gerd. Aquí es como debería verse normalmente, ¿no? Normalmente el uréter entra a la vejiga de forma oblicua, formando un tipo de válvula, más o menos como se alcanza a ver aquí. No sé si han visto como las plomerías en las losas, pero ya saben, en las manos así. O si vieron la película de Atlantis, la manera en que llegaron a Atlantis, básicamente es la misma manera en la que están puestos pues, los uréteres. Cuando la vejiga se llena, pues se va a contraer y el uréter se va a terminar comprimiendo y esto pues va a evitar el reflujo. Eso se le llama mecanismo valvular pasivo. Ahora, los mecanismos principales por los que termina pasando un RVE, VU, es una alteración anatómica, siendo la más común y la más congénita, creo que como 98% más o menos. Es por eso que si buscan esos temas van a encontrar un montón de cosas relacionadas a neonatos y rara vez van a ver como un adulto, como en la imagen. En esta alteración, los uréteres van a entrar más perpendicular que oblicuo y el trayecto submucoso va a ser más cortito. Y también puede ser un aumento de presión intravesical. La presión vence la válvula causando un reflujo, por ejemplo, una obstrucción urinaria o una vejiga neurogénica. Siguiente, por favor. Para atrás, repito, por favor. Más o menos aquí, como se alcanza a ver, el túnel de la vejiga está un poquito más corto y pues básicamente lo que termina pasando es de que la válvula no se termina formando completamente. Y ya, congénito, pues. Next, please. A ver, es un tema sencillo. Es un mecanismo que se entiende muy bien. ¿Entendieron cuáles son los mecanismos congénitos antirreflujo
de reflujo viscolateral, Antirreflujo, antirreflujo. pues la posición en la que entra el uréter y también cuando aumenta la presión de la vejiga se cierra más. ¿Qué se cierra? O sea, la entrada del uréter se comprime, entonces no permite que la orina se regrese. Ah, ¿y Sí, qué otro? Pues la forma en la que entra. ¿Sí, no? O Sí, son forma lo los que mismo. yo mencioné. Puede que la forma en la que termina entrando el uréter, porque se termina formando la válvula, lo cual permite, como mucho, no permite que se termine regresando la orina. Sí, y que la vejiga se termina, cuando se termina llenando, se termina comprimiendo, y de esa manera comprimen también los uréteres, la entrada de ahí. Son los únicos que mencioné. ¿Y el túnel submucoso que dijiste? Dije de que sí, de que la alteración anatómica más común es que es una alteración congénita en donde el trayecto submucoso termina siendo bastante corto debido a que está más acortado el uréter. A ver, entonces, ¿cuál es el túnel submucoso? ¿Sí entendieron cuál es el túnel submucoso? Se tiene que ser lo suficientemente largo para que se pueda hacer ese mecanismo pues anterior. Ah, pero ¿qué es el túnel submucoso? A ver, ya lo digas tú porque todos están muy bien. ¿Cuál es el túnel submucoso? Entonces, la idea de que tú cuando entiendes muy bien los temas y que son muy sencillos, es que les puedas explicar a todos tus alumnos para que lo entiendan y lo comprendan perfectamente. Me disparé en el pie. ¿Eh? Me disparé en el pie diciendo eso. Claro que sí. Entonces, explícales a qué te refieres con el tubo, a qué se refiere el libro al túnel submucoso, cuál es su importancia y por qué, a qué nos referimos con un túnel submucoso por zona. La verdad, yo creí que se refería, como he dicho Vanessa, así es como lo terminé entendiendo, yo creo que se refería como al largo dentro del uréter. La verdad, ahí estoy en blanco. Si es que es, Por si Entonces, el uréter que está hay que dentro. leerlo bien. Es la porción del uréter que está dentro. Dentro de de la vejiga se puede abrir. No, parcialmente sí, porque no está dentro de la vejiga, que tiene por adentro de la vejiga. Pues adentro de la luz, ¿no? Bueno, para mí adentro de la vejiga es la luz, ¿no? Bueno, el túnel submucoso es un segmento del uréter, que incluso lo vimos cuando les dije los segmentos del uréter, que se encuentra en la pared de la vejiga. ¿Ok? Que gracias a que esta entra de manera oblicua, ese es uno. Así como el haz de His que vimos en la manera que llega el esófago y ese ángulo que se forma, eso sería uno similar. El túnel submucoso es una porción que va a estar dentro de la pared de la vejiga, que obviamente que al distenderse la vejiga lo va a comprimir desde adentro hacia la pared. ¿Sí se entiende esa parte? Esa parte que está en la pared. Esa parte que está en la pared, si está muy cortito, se va a vencer ese mecanismo y va a haber reflujo. Y otra, que el músculo de la pared va a tener un tono y eso va a hacer que ese tono también va a cerrar los meatos del uréter. ¿Sabes? ¿Qué quiere decir? Que cuando va a haber un aumento en la presión, ¿cuándo va a haber riesgo de reflujo? Cuando esa presión intravesical esté aumentada, ¿no? ¿Cuándo vamos a aumentar la presión dentro de la vejiga? Una, cuando esté lleno, para orinar. Entonces, cuando el paciente orina, hay más riesgo en ese momento, exactamente en ese momento, de que haya reflujo, haya eventos de reflujo. Se les llama reflujo de alta presión. Entonces, ese reflujo se va a disminuir su aparición, el hecho de que también en la pared a la hora de contraerse, gracias al tono que genera, pues va a cerrar también estos orificios, ¿no? Entonces sí es importante que si lo entendemos muy bien, yo sé que si lo entiendo muy bien, pues que lo hagamos de manera didáctica. No, pues no lo entendí muy bien. Resultó que me faltó algo. Es un pulmoncito. ¿Cuál fue lo que no entendiste? No, o sea, si lo que lo explicó bien y sí me terminé entendiendo. Lo que me refiero es de que antes de que usted me dijera eso, Ok. yo no sabía eso. Muy bien. Entonces ya no, ya me acuerdo. Dale. No, es que te dije no le entendí. No, sí, lo entendí. Ok, ¿qué va? Bueno, ahora las consecuencias de esto, pues, voy a mencionar. Vamos a seguir con esto mañana. No, déjame terminar eso, no quiero venir mañana. No, Va a venir mi Chavira y nos van por acá. ¿Vale? Se va, nosotros nos quedamos porque